no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Johanna, el motivo de esta invitación es para que tú nos ayudes a entender, y yo diría más allá de entender, a desmantelar, ¿sí?, estas nuevas medidas tomadas por los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Son medidas que, como ha dicho en su declaración el gobierno de Cuba, representan un paso mínimo, un paso limitado en un entramado de decisiones que constituyen hoy un mecanismo de tortura verdaderamente contra la población de Cuba. Entonces realmente estamos hablando, hay una gráfica que sería muy bueno que compartieran en algún momento, que la hizo el caricaturista Ares, que aparece una malla llena de nudos que tiene como apretando, es decir, estrangulando a la bandera cubana, y se ve que este personaje famoso del tío Sam hace así, y de esos cientos de nudos desata uno. Y de alguna manera eso es lo que representa. Son medidas que le debía el gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano, y que ni por mucho modifican la política de máxima presión del gobierno de Trump, que el presidente Biden prometió deshacer. Johanna, pero simplemente han anunciado, porque todavía no se ha implementado. Ahora vamos ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 4 decisiones que afectan específicamente que, una, la decisión del gobierno de Trump de suspender los vuelos de los Estados Unidos a provincias. ¿Qué quería decir esto? Que personas que viven en los Estados Unidos, para poder visitar a algún familiar en Cuba, tenían que venir a La Habana y tomar un automóvil y viajar hacia el otro extremo de la isla. No importa qué edad tuvieran, si tenían 80, 90 años, no importa cuál fuera la emergencia, si era asistir a un familiar enfermo o a un cumpleaños, lo que fuera. Ese castigo es uno de los que se modifican con esta decisión. El que demuestra temor a que sus ciudadanos visiten libremente nuestro país y descubran que el pueblo cubano no es su enemigo. Pero entonces, en esa regulación que autorizaría que vengan de manera limitada grupos de visitantes con programas muy específicos que tienen que estar en línea con los programas de política exterior y los objetivos y todas esas cosas que Cuba en definitiva acepta, porque no es la primera vez que pasamos por esto, y al final sabemos que cuando uno tiene la razón, la realidad te ayuda a prevalecer en ese intercambio, y no le tememos para nada a ningún intercambio. Y es por eso que no es Cuba la que impide que los americanos, los estadounidenses nos visiten, ni es Cuba la que impide que la emigración nos visite, ni es Cuba la que impide que los cubanos viajen, porque hay que recordar también, es Estados Unidos el que le quitó las visas múltiples a los cubanos que viven en Cuba, que estaban viajando 200,000 al año. Y estaban retornando. Y regresaban, iban, visitaban a la familia, a lo mejor compraban las cosas que necesitaban, algunos para su casa, otros para sus negocios que no le debemos a la política de Estados Unidos. Ahora dicen en las medidas, me faltó por mencionar una, que van a ayudar al sector empresarial y emprendedor privado, sector que han castigado con maldad hasta el día de hoy y que siguen castigando, porque un empresario cubano privado está sometido también al maltrato y a la discriminación, porque su país está en la lista terrorista. Cuando se monta en un avión va a recibir un escrutinio adicional a cualquier otro pasajero. Pudiera también permitir que Cuba usara el dólar. Además, te voy a decir una cosa, es decir, hay que ver, como decía el otro día mi jefe Carlos Fernández de Cosío en una mesa redonda, el mismo día que se anuncian las medidas, el hecho de que existe el anuncio no quiere decir que estas medidas se vayan a aplicar. Tenemos experiencias muy amargas de anuncios y de paquetes anteriores en que las mismas regulaciones de bloqueo, que son tan cerradas, tan rígidas y tan irracionales, no permitieron que nunca se aplicara. Te voy a poner 2 ejemplos. Cuando el presidente Obama decide avanzar hacia un proceso de restablecimiento de las relaciones de conjunto con nuestro presidente Raúl Castro en ese momento, y anuncian, no uno, varios paquetes de medidas, muchas se quedaron sin cumplir. Una de ellas fue la del uso del dólar. Es decir, ni aún con el presidente de Estados Unidos diciendo que se podía usar el dólar para determinadas transacciones autorizadas, los bancos se atrevieron a hacerlo, porque a la misma vez que se decía eso, se mantuvieron las multas a los bancos.
Entonces, si usted tiene las regulaciones del Tesoro por una parte, tiene las decisiones del Congreso, tiene la ley Burton siendo la ley de la tierra, y no tiene un discurso claro, y no tiene un uso coherente de sus facultades como presidente para hacer valer su decisión, pues entonces pudiera repetirse que algunas de estas medidas choquen con las mismas regulaciones que existen. Se mantiene en pie la inclusión de Cuba en la lista terrorista. Debería bastar a un país no ser terrorista, ni ayudar a países terroristas, ni patrocinar el terrorismo para no estar en esa lista. Por tanto, Cuba se mantiene en la lista terrorista solamente con el propósito de justificar una política de abuso que no tiene sustento alguno, ni en Cuba, ni en las Naciones Unidas, ni en la CELAC, ni frente a los países del CARICOM que sostenidamente piden que se ponga fin al abuso contra la hermana isla de Cuba, ni frente a cualquier ejercicio de decencia humano, más allá de cualquier ideología. Por tanto, hay que buscar pretextos. Se mantiene el pretexto. La semana pasada, el gobierno de Biden, el gobierno de Estados Unidos, volvió a poner a Cuba en la lista de los países que no cooperan con el terrorismo. Juegan con Cuba como si fuera un escenario de política electoral, y esto es un país con 12 millones de habitantes que no tiene la culpa si un presidente puede o no ganar la Florida, y que no debería pasar la política hacia Cuba por la política electoral corrupta de Estados Unidos. No debería pasar la política hacia 12 millones de personas por el deseo de obtener un voto más o un voto menos en un equilibrio. Yo me muero como a vivir